Hace apenas unos años, los estudiantes buscaban respuestas a través de libros, apuntes y largas horas de investigación. Hoy, a través de una plataforma de inteligencia artificial, pueden generar un trabajo en segundos. Pero ¿hasta qué punto esta herramienta ayuda al aprendizaje y comienza a reemplazarlo? La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cotidiana dentro de las universidades, desde resumir textos y generar ideas hasta redactar ensayos completos. Su uso crece cada semestre. Sin embargo, mientras algunos la consideran una aliada académica, otros advierten sobre los riesgos de una dependencia excesiva. ¿Estamos frente a una revolución educativa o a una nueva forma de evitar el aprendizaje? Pero, ¿qué opinan los propios estudiantes? Salimos a preguntarles cómo utilizan la inteligencia artificial en su proceso de aprendizaje. Sí, la ocupo para estudiar, utilizo ChatGPT o esta que se llama TEA, que es más que nada para estudiar o buscar información. Sí, ChatGPT lo utilizo bastante. Sí, igual la uso harto. Uso como ChatGPT para todo lo que es como ordenar la idea. Y para preguntas más generales, Géminis. Encuentro que sirve mucho para hacer la revisión y perfeccionamiento de trabajos, sobre todo, para eso normalmente lo utilizo, pero también hay que tener mucho ojo con las imágenes que tienen muchos errores. Para mí me ayudan harto, me ahorro bastante tiempo en el tema de investigación más que nada, porque nosotros nos envían a buscar mucha info de repente o a leer libros bastante extensos y con eso puedo achicar un poco el tiempo y adaptarme un poco mejor a la situación. Yo creo que está como tanto perjudicial como para ayudar, porque uno igual si la usa solo como para responder cosas, más que para aprender, yo creo que ahí igual no está estudiando como tal. O sea, como un estudiante igual la idea es que lo use como herramienta, no como algo que te haga la solución como tal. Sí, de verdad es que me ayuda mucho, me ayuda en tema de organizarme bien y tener mejor mis tiempos. Entonces yo creo que es algo súper bueno por así decirlo. Para entender el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje, conversamos con especialistas de distintas áreas vinculadas al tema. Creo que la perspectiva de los jóvenes, si es que estamos pensando en nivel universitario de entrada, es de una adopción muy, ¿cómo decirlo?, sin cuestionar, ¿verdad? Eso lo podemos ver desde los datos. Al 2024, en las principales ciudades de Chile, un 80% de adolescentes entre 13 y 17 años declaraban, y eso es solamente la gente que lo admite, ¿verdad?, usar inteligencia artificial de algún tipo para fines pedagógicos, mientras que solo un 4% declaraba que prefería alguna plataforma que en realidad está específicamente diseñada para educación, ¿verdad? Mientras que más de la mitad de los usuarios prefiere ChatGPT. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor exposición mediática. Entonces hay supuestos con los cuales se entrenan los grandes modelos del lenguaje, los que son como el motor o cerebro detrás de ChatGPT u otros chatbots que estamos acostumbradas a usar, que los hacen muy buenos asistentes de propósito general, pero que van fundamentalmente en contra de supuestos pedagógicos. Principalmente ese supuesto siendo que la respuesta correcta es aquella que satisface al usuario, porque en computación la persona que interactúa con el sistema es un usuario. Distinto es, por ejemplo, para un doctor. Un usuario no es un paciente. Al paciente yo no siempre tengo que dejarlo feliz. Lo que quiero es que tenga elección sobre su propia salud, pero sanarlo, ¿verdad? De la misma forma, un estudiante no es un usuario. Yo no siempre quiero dejarlo feliz. El proceso de aprendizaje es un proceso que involucra frustración. Mientras más yo me frustro, pero logro superar esa frustración, más consolido aprendizajes. Entonces, si es que tenemos una herramienta que parece inteligente, que sabe dar respuestas que contextualmente tienden a ser correctas, pero eso es porque asume el supuesto de siempre dejar muy contento al usuario, en la medida que eso vaya calando en etapas más y más base de nuestra educación, nos arriesgamos a que todo lo que aprendemos se parezca mucho a estar en primero básico aprendiendo a sumar con una calculadora en la mano, ¿verdad? Y que nunca pasemos por y aprendamos a tolerar y además consolidemos esa frustración de generar aprendizajes por nuestra cuenta sin asistencia, por como este instinto de que se sabe que
hacen falta horas docentes. De que hacen falta, hacen falta. Y la gente que tiene un tutor personal tiene 2 desviaciones estándar, se conoce como 2 Sigma Problem, se sabe desde los 80 en pedagogía, ¿verdad? Mejor rendimiento que otros estudiantes. Sin embargo, un tutor que tiene algo de formación en pedagogía igual está mediando, pero ok, ¿cuándo te vuelves dependiente de mí? ¿O cuándo realmente mi apoyo te está ayudando a independizarte? Mientras que un LLM o gran modelo de lenguaje no está diseñado para hacer eso mismo, sino siempre para dar al usuario lo que quiere. La inteligencia artificial carece de criterio, alucina y básicamente presenta varios problemas. Entonces la gran pregunta es ¿cuál sería, cómo utilizarla? El problema de la inteligencia artificial es que tú tienes ya que saber para poderla utilizar. O sea, si tú no sabes nada de un tema, la inteligencia artificial no te es útil, porque es tan probable que lo que te esté diciendo sea correcto como incorrecto. Te ayuda solo si ya tienes criterio. Entonces el problema es que la educación universitaria lo que intenta es formar el criterio. Justamente ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Creo yo. Creo que lo mejor es aprender de una manera tradicional. Bueno, en derecho es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque todas nuestras examinaciones son orales. Entonces, al final, justamente es en el espacio de la oralidad donde la inteligencia artificial menos cabida tiene. Y es justamente aquel en que nos desenvolvemos más fuerte. A través de la lectura, a través del estudio, sobre todo de las teorías generales, sobre todo lo general, del lado más humanista del derecho, es como se forma el criterio. A medida que formas el criterio, cada vez vas a ser más eficiente justamente ahora en el uso de lo especializado de la inteligencia artificial. Por ejemplo, si tú ya sabes lo que es un contrato, si sabes qué es una compraventa, si sabes cuáles son los requisitos, si sabes cuáles son las formalidades, si lo sabes todo sobre todo lo teórico, sobre la institución, entonces le puedes pedir a una inteligencia artificial que te redacte una compraventa, porque cuando la leas vas a saber si está bien hecha o no. Ese es un poco mi criterio. ¿Cuál es el lugar propio de la inteligencia artificial como herramienta para desarrollarse en la enseñanza? En realidad yo creo que su lugar más propio es más bien al final de la formación jurídica, cuando estás en la etapa de hacer tu práctica, porque ahí se supone que ya tienes los conocimientos y con la inteligencia artificial te puede servir para, por ejemplo, elaborar los documentos propios del derecho, como una demanda, etc. Pero tú ya tienes que saber hacerlo. ¿Cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial para la enseñanza? Pues chicos, que lo ocupen como un oráculo. Básicamente, el peor uso que le puedes dar a la inteligencia artificial en esta materia es utilizarla como un oráculo. Creer que es una fuente de verdad, cuando en realidad no lo es. Es mucho más confiable la Wikipedia que la IA. En ese sentido, ¿cómo usarla bien? No la uses como un oráculo, úsala solo para aquellas cosas que sí sabes hacer. Y entonces se transforma en una herramienta utilísima. Ahora, por supuesto, el riesgo está en creer que la inteligencia artificial va a suplir el trabajo duro de aprender. El trabajo duro de aprender no se suple con la inteligencia artificial. De hecho, más bien, el uso de inteligencia artificial ya supone que tú sabes. Si no sabes y la usas, te estás arriesgando. Claro. Y cuando hablamos de derecho, te estás jugando la vida de una persona, sus bienes. Es súper delicado. Bueno, la verdad es que yo uso mucha inteligencia artificial. ¿Ya? Últimamente estoy usando una IA que se llama Cloud y nos sirve mucho, nos es muy útil en las escuelas para lo que es el análisis de datos. Hoy, por ejemplo, hacer un seguimiento a la asistencia a los estudiantes,
a los estudiantes que no están viniendo a la escuela y poder atender sus necesidades y su trayectoria educativa, no es muy útil la inteligencia artificial. Este liceo tiene 607 estudiantes, por lo tanto, si hiciéramos manualmente un seguimiento, es mucho más complejo. Cuando le subimos todos los datos a la IA, nos permite agregar datos, ¿cierto? Y por lo tanto, levantar alertas de manera temprana, ¿ya? También lo uso para optimizar algunos procesos que no son creativos y propiamente, digamos, lo mejor del ser humano, sino más bien son vampiros del tiempo. Una de las grandes escasez que tenemos en las escuelas es el tiempo. Entonces optimizamos algunos procesos, por ejemplo, que tienen que ver con agenda, revisión de correo o material que en realidad no requiere creación. Me gusta mantener mi independencia creativa, entonces uso a la inteligencia artificial como un revisor par, como un par crítico que me retroalimente, pero en general la parte creativa me gusta proponerla a mí. Ese es mi uso, pero también lo hacemos un uso como institución. Ese es un problema y lo tratamos. Creo que hoy la educación tiene que centrarse menos en el contenido probablemente tal, porque eso es muy fácil de buscar en Google o mucho más en la inteligencia artificial, y sí más en los procesos creativos. Lo único que va a sobrevivir a la inteligencia artificial es la creatividad humana. Por lo tanto, los procesos de creación, que son en la escala del conocimiento, en la metacognición, es lo más difícil. Entonces, yo creo que tenemos que ir educando a nuestros estudiantes a ser muy creativos, muy autónomos y no ser meros reproductores de contenido, porque lo que es el contenido, el conocimiento existe, ¿ya? Es fácil buscarlo. Lo que sería mejor es en realidad la creación, la creatividad, el pensamiento crítico y reflexivo, que no puede ser reemplazado por una inteligencia artificial y que es propiamente humano y que deviene de la experiencia. Mire, uno tiene sospechas. La verdad es que la inteligencia artificial es cada vez mejor y por lo tanto es cada vez más difícil distinguir cuando algo está hecho con inteligencia artificial que cuando no, ¿ya? Entonces, pero sí al levantar cierta sospecha, por ejemplo, yo no critico su uso, pero sí yo no estoy evaluando a la IA, yo estoy evaluando a un estudiante, lo que ese estudiante es capaz de hacer con ese conocimiento. Entonces, mi manera de verlo es, después de que el estudiante es capaz de escribir lo que sabe, a mí me gusta preguntar. ¿Cómo llegaste a este resultado? ¿Cómo llegaste a este dato? ¿Cómo llegaste a pensar esto? Esas preguntas no te las puede responder la IA. Te las tiene que responder necesariamente una persona real. Y por lo tanto, haciendo esas preguntas, rápidamente se resuelve, digamos, quién sabe y quién no realmente. Pero me interesa que piensen por sí mismos. El uso de la inteligencia artificial en la actualidad es bastante preocupante. En realidad partió desde que la tecnología comenzó a incorporarse en nuestras vidas, el hecho de que ocupáramos los teléfonos y cada vez nuestro cerebro se tuviera que adaptar cada vez más a las pantallas. Es preocupante porque nuestro sistema visual está siendo afectado, ya no tenemos la capacidad de leer tan fácilmente en lo físico, ya no tenemos la capacidad de mirar el mundo como los veíamos antes, sino que lo vemos a través de las pantallas, ¿okay? Partimos por la percepción. Luego, hay un tema importante que está y cada vez más grave. El aprendizaje no se está dando de la misma manera, no solo porque estamos todo el tiempo en el touch del teléfono y no estoy haciendo un proceso de lectoescritura, de poder aprender a ver cómo se escriben las palabras y poder además reconocer el aprendizaje que pasa por el cerebro, que es psicomotor, y poder escribir, sino que efectivamente al yo delegarle a una máquina la redacción o la creación de cualquier cosa, mi cerebro está perdiendo la plasticidad de decir, ¿y ahora qué hago desde mi creatividad? ¿Cómo pongo al servicio todos mis recursos? Entonces, si bien la inteligencia artificial es una herramienta, es algo que nos apoya, no puede ser el centro de nuestras vidas. Porque en un escenario donde la inteligencia artificial avanza rápidamente en la educación, ya no se pregunta si se debe usarla, sino cómo hacerlo sin perder la capacidad de pensar por nosotros mismos.